Para poder hablar de los aztecas, debemos remontarnos un poco de tiempo atrás de ellos, de tal forma que al menos encontremos algunas de sus raíces. No es posible establecer nada seguro acerca de estos antecedentes, pero nos podrá dar una idea clara y una perspectiva de que la historia, aun cuando existen diferentes opiniones en las fuentes de información, únicamente difieren en fechas y pequeños acontecimientos. Los aztecas, luego de haber recorrido diversos lugares, se establecieron definitivamente a principios del siglo XIV después de Cristo en el Valle de México. Allí fundaron su ciudad capital llamada Tenochtitlán, ubicada en la zona del lago Texcoco. En ese lugar se encontraron con otros pueblos y con ellos lucharon por la obtención de las mejores tierras y por el control político de la región. A los pocos años dominaron a todos sus vecinos y establecieron un imperio que impuso su predominio en toda la zona. Al fundar la ciudad de Tenochtitlán, los aztecas se asentaron definitivamente hasta la llegada de los españoles. A la llegada de los españoles, las únicas sociedades urbanas que existían en América eran la azteca y la inca. La cultura maya había desaparecido en el siglo XI después de Cristo. A partir del análisis de los códices Vergara, que se encuentran en el Fondo Mexicano de la Biblioteca de París, y del de Santa María de Asunción, resguardado por la Biblioteca Nacional de México, María del Carmen Jorge y Bárbara Williams determinaron, contrario a lo que se cree, que la cultura azteca alcanzó un desarrollo matemático importante. Incluso usó un sistema de fracciones de unidad que les permitió cálculos aritméticos para determinar con exactitud áreas de superficies o terrenos agrícolas. Los códices son manuscritos pictográficos o de imágenes realizados por los indígenas de México y América Central. A los encargados de elaborar los manuscritos se les llamaba tlacuinos y podrían ser tanto hombres como mujeres. En este mapa indígena de 1540 a 1544 vemos las tierras de Ostoticpac. Representa las dimensiones de las propiedades de la nobleza y los plebeyos cerca de Texcoco, la antigua capital de los aztecas. De esta manera calculaban la superficie de terrenos y establecían los montos de impuesto que debían pagar los súbditos de su imperio. Durante los últimos 20 años se han ido descifrando los glifos o elementos de escritura que aparecían en los límites de las parcelas de este manuscrito, pero se desconocían las equivalencias de sus mediciones con el sistema métrico actual. El sistema matemático de los aztecas contaba con una unidad básica para medir las distancias y las áreas, tomando como referencia la denominada vara de tierra T, una unidad estándar equivalente a 2,5 metros. Otros glifos descifrados eran la mano, que equivalía a 3/5 de T y representaba 1,5 metros. La flecha era 1/2 de T y representaba 1,25 metros. El corazón equivalía a 2/5 de T y era 1 metro. El brazo, que era la fracción 83 sobre 250 de T y representaba 0,83 metros. Y el antebrazo, que era 1/5 de T, representaba 0,5 metros. Ellos no usaban decimales. Los cómputos con fracciones indígenas eran semejantes a nuestra forma moderna de convertir los minutos en horas o las pulgadas en pies. Así los aztecas, si tenían 2 unidades, varas y 5 flechas, entonces su número final era 4 unidades más una flecha, lo que correspondería a 11,25 metros. Si había un pedazo más, ponían uno solo de los 5 glifos, ya fuera mano, flecha, etc. Nunca ponían glifos diferentes o repetían uno de ellos, así como tampoco los dividían. Al igual que las otras culturas mesoamericanas, los aztecas utilizaron un sistema de numeración que tenía el número 20 como base, es decir, contaban por veintenas. Los números del 1 al 19 se representaban con puntos o dedos. El número 20 era representado con una bandera, repitiéndola para representar cantidades mayores. 400 se representaba con una pluma y 8000 con una bolsa o costal. Así, para obtener distintas cifras, se agrupaban o combinaban puntos, banderas, plumas o bolsas. Así, en las figuras podemos ver cómo eran representadas 10 máscaras de piedras preciosas, 100 bolsas de cacao con 5 banderas,
arriba las cuales cada una representaban 20 bolsas, 400 bolsas de algodón y las mantas de algodón por una pluma, y 2 dedos representaban el 402. Para medir un terreno, los aztecas emplearon el sistema lado por lado. Cuando eran cuadriláteros, pero en otras superficies, con formas más complicadas, a manera de pentágonos o hexágonos, usaron algoritmos como el de tomar un par de lados opuestos y promediarlos, para luego multiplicar el resultado por alguno de los otros lados, o también promediar 2 lados con los otros 2 y multiplicarlos, que era un método utilizado por los sumerios. Al aumentar la complejidad, los investigadores hallaron que también dividían los cuadriláteros en triángulos y usaban la regla de base por altura sobre 2 para determinar las superficies. Aunque luego de emplear las distintas formas descubiertas por los investigadores, los resultados solo coincidieron 287 de las 369, lo que sugiere que existen algunos otros sistemas matemáticos para determinar esas superficies. Para finalizar este trabajo agregamos que, según el matemático Antonio Durán de la Universidad de Sevilla, este tipo de trabajo se inscribe en el auge general que vive la etnomatemática, un área que revisa el conocimiento matemático de antiguas culturas. Reconforta esta creciente atención hacia el sufrimiento, la discriminación, la opresión y explotación que nuestros pueblos han sufrido, pero que gracias a su propia cosmovisión y concepción de la vida han logrado resistir y finalmente ver con perspectivas promisorias cómo, de aquellas raíces que se quisieron erradicar, germinan ahora con pujanza, esperanzas y representaciones para el futuro.